Hoy no correremos muy rápido. Ayer ya tuvimos una carrera. El que está enganchado a estas cosas es lo que pasa, que acaba como acaba. Bueno, buen día. Conforme llegamos al arco, aunque la línea de salida nos han dicho que no era por aquí, pero bueno. Buen día. ¿Reincides allá? Sí. Marius, buen día. ¿Qué pasa? La gente podrá buscarse, nos vamos a dirigir a la línea de salida, que nos la han hecho un poco más atrás, aunque el arco lo vemos de fondo. Ahí está Carlos. ¿Qué pasa? Buen día. ¿Qué prometes, amore? ¿Estás presentisando al palo? Pues nada, aquí estamos sujetando la antorcha olímpica. ¿Me puedes fijar en una antorcha? ¿Eso del micro? Querido, ¿cómo estás? Buen día. Mira, 5 dedos. Bomba. Bueno, va a dar la salida ya. No sé si de fondo se escuchará, pero vamos a ir acortando la cámara para no darle en el ojo a nadie. Y bueno, haremos correr y a ver. Cuenta atrás. Cuidado con la cinta, Sí. Un poco más. Cinta. Bueno, aquí se ve toda la tropa corriendo. Aquí estamos con los de élite primero. Hoy no toca correr. Hombre, el tío Carlos, que como siempre, valiente ahí del equipo Caixa Rural, que hoy vamos del equipo de Caixa Rural. Pues él es el que nos tiene que representar. Tira para adelante. Un poquito. Voy a acompañarlo un minuto. Bueno, menos. Más gente del equipo. Ay, pues mira. ¿Ya estás con la taisa de sabates en casa? ¡Ay, ostras! ¡Sabates! Ya, pues que es tramo de terreta, Sí, me han dicho que me han 6 metros. ¿A cuántas aneu anar vosotros? A 4 es la idea, pero no sé cuántas anem. ¿A 4 todo el rato? Para tú, pero... ¡Cuidado! Me vas a quedarme un poco de terrera y si no... Nada, Chen. Sí. Que nosotros los trozos de bajas. 4 son más guapos, pues sí. Me aneu a reventar el canal de me gustas. ¡Y Álvaro! Dame Álvaro. Campeón del mundo de cuatriatlón. Claro, hoy tocaba bici, ¿no? Después de la remada de ayer en Carlet, una carrera que bajó sobradamente de sus 34, ¿no? Campeón del mundo de cuatriatlón. Buscarlo por ahí por las redes, Álvaro Sabater. Y veréis que no es moco de pavo. Tú doblando otra vez. Doblando sí, pero no. Esta es una disciplina que es ir corriendo con una lanza. Ahora hago lanzamiento de jabalina luego, con la cámara, al río. Es bella, ¿verdad? Sí. Esta de 3 metros, pasa que ahora... Bueno, vaig a fer un plano, va. Ja que m'ho has dit. Ara, correr així,
Ahí después para un brazo y pe. O sea, así no se puede correr, ¿sabes? Ahí deja el sprint. Hombre, ahora es como si fuera un dron. Hostia. Así lo que pasa es que me hay que hacer como el ninja en el palo, entrenar un poquito. Així en vertical se pot agarrar, però en horizontal molt inestable. Se va baixar. ¿La de 15? Sí, la 15, però no sé, perquè igual me queda la primera volta, no ho sé, ja veurem. Vamos a esperar un poco detrás. Bueno, es que ya no sé ni cómo parlarte. Como estoy parlante en la cámara en castellano. Bueno, aquí estamos en la Comunidad Valenciana y hablamos valenciano la mayoría. Ponemos posición 360. Ahí vamos, Pedrito, Culebras y compañía. Está marcando uno de Ricky. ¿Cómo? Uy, está marcando un Ricky. Bueno, vamos a ver si... Vamos a 325. Vamos a retransmitir un poco el pique sano este. Sano, no sé. Y somos amigos todos. Sí. Bueno, por lo menos yo. Eso, lo importante es lo que uno sienta. Pues el otro ya se apañará. Tú estás contento, pues eso es lo que importa. ¿Vas a correr todo con el palo? Sí, así se puede llevar bien en vertical, pero por ejemplo ya así se encuadra mejor porque así ves, así podemos salir. Ahora podemos salir bien. De otra manera se nos ve la cabeza, pero es 360. O sea, luego le puedes buscar, dar la vuelta al móvil e interactuar. Es el que luego no se ve el palo, ¿no? Luego no se ve el palo porque hay un cosido. Hay dos lentes, una arriba y otra abajo. En el momento que se junta el cosido que se llama 180 y 180. En ese perfil es donde está el palo. Y con la mano, Sin el palo. sin el palo. Ibas a traer el dron ese. No, pero eso dura 10 minutos, tío. Esto dura 1 hora en 8K. Echa el agua, Y el dron dura 10 minutos volando. Y un poquito de aire que haga. Vamos a coger agua. Uepa. Pues yo agua no tengo manos. No, después. No, sí, tampoco. No, gracias. No, sí, ahora. Más tarde sí. Más tarde sí. ¿Cuánto vais? ¿4:30? Por ahí. ¿Tú vas a hacer las 2 vueltas, Pedro? En principio sí. Yo sí, el brazo lo tengo bien. Venga, Juan, yo voy a tirarla. No, es que ahora todavía no, pues yo me meo. Luego. No, más tarde, gracias. No. ¿Cojo el palo? Tírala. Es que si no, no vas a ver nunca. Cuidado, Es fácil, así en vertical va bien, pero luego. Ya, pero digo, te lo llevo así. Bebes tú. Ahí va. Gracias. La voy a tirar, Ah, sí, vale. ¿Alguien quiere agua? ¿Te he recuperado bien esta noche o qué? Me fui a allí los amigos a... ¿Aún saliste después de la carrera? Sí, Buah. tenía cena. Bueno. Mira, ahí se recupera mejor, porque ahí sueltas. Luego empezó a llover y digo, yo me voy. El coche lo tenía en otra punta. Ahí a las 2. Ay, no, es muy tarde. No, pero claro, cuando haces carrera por la noche debes dormir poco. Casi es mejor andar, irse de fiesta también, ¿vale? Pero quiero decir, que ya que no puedes dormir, aprovechas que no puedes dormir, ¿no? Después de la carrera. Bueno, yo duermo bien. A mí me cuesta. Tengo que estar muy cansado para no dormir. Además que si las piernas las paras en seco, Yo tiene que ser raro. Es raro. O es Yo he porque... entrenado de tarde, he acabado a las 9. pero rápido, o sea, carrera. ¿No? O sea, O entrenamiento de serie. Sí, bueno, sí. carrera, y yo luego he dormido. Pues claro, saber relajarse ahí porque la recuperación está bien, digamos que la mejora está en el descanso, ¿no? Entonces si no duermes es donde está la mejora. Eso, yo en cambio no hice nada por la tarde y he dormido mal. Yo dormí unas 5 horas, 5 y algo. Lo que me ha permitido unas 5 horas, sí.
Bueno, sí, el coche ya es suficiente, porque un día que hagas, Las 3. si normalmente duermes bien por un día no pasa nada. Voy a echar atrás y grabo más peña, ¿vale? Luego, Luego nos coges, ¿no? venga, Pues bueno, yo vamos a ver ahora. Bueno, el tío Esteban. Buenas. Voy a lanzar a pescar aquí corredores. Tenemos a Sandra Pla, la número 1. Del equipo Caixa Rural. Buen día. Compañeros de afición, amigos de afición. Bueno, más componentes de Caixa Rural. Aquí tenemos al Presi, por un lado, Pedro, padre. Aquí tenemos también al más joven de Saluda, Lucas. de la carrera. Te van a dar premio por ser el más joven, no solo al más mayor. El más mayor igual, no sé yo, pero no digo nada. Voy a cortar el palo, que si no le doy a alguien. A ver. Cap al revés. No parle molt, que anem xutetes. Sí. Bueno, jo grave. Després parlar dona igual. Després ja veurem si la puja també, saps? Sí, home, sí, però... O estás cortos y ya está. També, de tot se pot fer. Ficaré el traductor del valencià també. El subtítol traduït. No ho sé, ja veurem. Jo estic parlant de tot, en valencià i castellà, claro. Bueno, ya estoy esperando el caminito que me han contado. Pero el caminete se podrá sonar por las piedras o qué? Sí. El carro a posto del corte. Carro de cross també, de rodes de... Porta rodes bici, porta amortiguadores y davant i darrere. Para el quien tiene las excusas de que es que no, que tengo hijos, que... Pues aquí tenéis los carros estos maravillosos, todo terreno. Y aquí tenéis el ejemplo, el tío Jordi. Del equipo Caixa Rural del Chemsí, que hoy venimos de verde. Los brotes verdes que estamos ahí al acecho, los 4 supervivientes que quedamos, porque vamos. Ahí. Strava no miente, Álvaro, dile. Strava està ahí. Ara vaig eixir així, vaig eixir a acabar-lo ja. Sí, però l'acumular ja... Això està dient jo, que acumular quilòmetres... Va faltar perdre un poc de pes, la manera ja suaves. Hora i mitja, això. No t'has morat, que... No. El que me falta és capacitat. Capacitat de sofriment, que no tinc ja. Sí, d'aguantar el ritme i estar... Sí. Perquè arriba un moment que me trobo ja justet i abaixa el ritme ja. Antes te trobava justet i no t'haves I aguantaves i... sí. Acaba de pasar a mí ahí. La última serie de 2000. Ah, yo pensaba que iban a decir de festa. O apriete la mente o la abandonaba. Ja porta 4. 4 kilómetros ya. ¿Él iba al 15 Álvaro? Sí. Vosaltres també? No, yo sí. Ara soltar-lo més per almorzar. Yo al 15, Lucas no sé. Encara. Quina reportatge? No, Hi ha algunos que sí, ¿no? sí. Y se cumple que la gente enseguida... Sí, pero son muy aparatosos. Ya. Sí. Para la bici sí que son cómodos, pero para correr bici no son cómodos. ¿Y tens un freno? Sí, Contra los dos. ahí. Un freno que la yo contra las dos ruedas. Y la palanca esta bloquea la rueda de la vaca. Cuando tú la pisas, como móvil.
La vuelta a la bici, ¿eh? Joder. Bueno, vamos a correr un poquito. Bueno, pues aquí estamos en persecución de los Rickies. 4x4 tenemos ahí. Voy a cortar un poquito por ojera. Luego como nadie me ve. Bueno, 40 y algo. 440 y algo, vamos en Caraneme. ¿Eh? Que es Caraneme. Sí, sí. Un poquito. Anda. Sorpresa. Bueno, si no me equivoco, vamos a pasar por la primera vuelta de aquí a poco, ¿no? Vamos a poner el plano un poquito más coherente. Chao, Fed. Último cumplido. A ver. Nos aproximamos a la recta final. Ahí tenemos a Jordi, que no ha dicho nada, pero lleva el motor eléctrico ahí en el carrito. Mejor motor eléctrico que su hijo, no hay nada. Mejor motivador para que veas que no hay excusas. Bueno, acompañaremos a Jordi en la recta final. Yo ya sé quién va a ganar de los tres. El niño. El más joven del equipo. Exacto. Trofeo al más joven, que también tiene su mérito. Antorcha. Bueno, al final que 4:30. Bien, buena marca, ritmo. La micha que voy a hacer, ¿no, micha? Eso menos micha. Bueno, pues hasta aquí con esta panorámica damos por finalizado el vídeo. Y bueno, pues aquí estamos. Un saludo a todos. Desde aquí, desde el canal de Barefoot Angel. Hasta luego.